¿sí? Desde el momento que hago un tratado de libre comercio y que yo liberalizo entre dos países el comercio, bueno, aparece una cuestión de qué, de costos y beneficios que genera ese proceso, ¿sí? Tanto en una unión aduanera como en un tratado de libre comercio y obviamente todo lo que le sigue, ¿sí? Y entonces esto debe depender, y va a depender en parte de cuál es el patrón de especialización, ¿sí? Si yo hago una especialización vía mercado, ¿sí? O sea, liberalizo, dijo que el mercado sea el que ordene los territorios, los sectores productivos. Bueno, obviamente voy a tender a una mayor eficiencia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Acuérdense que el mercado genera que un problema de tensión entre la equidad y la eficiencia. Tengo más eficiencia, me pongo más eficiente, pero tengo mayores equidades que regionales, sectoriales. Y entonces una liberalización vía mercado puede profundizar los desequilibrios. Esto tanto una unión aduanera o un tratado de libre comercio, ¿sí? Ahora, en general hay algunos mecanismos para atenuar, que estos en general se utilizan más en las uniones aduaneras y es menos factible que se apliquen en los TLC. No porque no se puedan aplicar en un TLC, sino porque en general los tratados de libre comercio tienen menor compromiso político. Porque los países que hacen tratado de libre comercio, ¿qué pasa? Hacen tratado de libre comercio con un montón de países más. Entonces no es que han puesto, digamos, todo el compromiso político en ese acuerdo. En cambio, la Unión Aduanera es un grupo de países que han hecho eso, más allá de que firmen después otros, pero ellos están todos juntos, ¿sí? Hay un compromiso político mucho mayor, entonces, en general, los problemas de inequidades en la distribución de beneficios es más probable que sean afrontados en una unión aduanera que en un tratado de libre comercio. ¿Y qué puede haber? Puedo obtener mecanismos comerciales, por ejemplo, preferencias asimétricas, ¿sí? O puedo tener que uno puede tener uno de los países puede poner cupos a la importación de tal bien, o que puedo dar reglas de origen distintas y que a uno de los países le dé reglas de origen más laxas que a otro. Puede tener obviamente transferencias financieras, ¿sí? Como ha tenido mucho la Unión Europea y más tímidamente el Mercosur con el FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que justamente los países más ricos tratan de dar cierto financiamiento para infraestructura, etcétera, etcétera, ¿sí? Temas estructurales de los países más pobres. Y también puedo tener mecanismos productivos y de inversiones, que eran un poco los que habíamos visto en aquella reunión cuando hablamos del pacto andino, ¿sí? Tipo tal vez tener una planificación indicativa o que yo le esté asignando dentro de una cadena de valor regional, esté poniendo muchos incentivos para que tales bienes se hagan en tal país, tales otros en otro, ¿sí? O que la inversión extranjera directa la trate de orientar hacia un país o hacia el otro y no estar peleándose por inversión extranjera directa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto como para tener un panorama. Pero en general, cuando hablo de distribución de beneficios, claramente esto va a relacionarse mucho con los temas de asimetría y diversidad nacional, ¿sí? ¿A qué me refiero con diversidad nacional? Y diversidad nacional es un poco decir, mira, cada país tiene su historia, sus instituciones y de alguna manera lo que sucede es que cuando yo bajo los aranceles, ¿sí? Los distintos actores que tienen que estar compitiendo como más cabeza a cabeza, más libremente, ¿qué van a demandar los actores privados? Nivelar el campo de juego. ¿Qué quiere decir nivelar el campo de juego? Bueno, es una metáfora que dice que si yo estoy en un campo de juego como jugando al fútbol y está inclinado, bueno, los que tengan el arco en este lado van a estar mucho peor, va a ser muy difícil que hagan goles porque la pelota siempre va hacia ellos. Entonces esto se hace alusión cuando hay regulaciones estatales muy distintas. Entonces yo no puedo competir en un campo de juego desnivelado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si otro país no tiene normas laborales o tiene normas muy laxas, yo digo, mira, yo no puedo competir porque yo acá tengo un montón de reglas laborales y ahí no las tienen, o medioambientales o de algún tipo, ¿sí? Que generen fuertes asimetrías. Entonces, bueno, ahí hay que buscar y discutir, bueno, qué temas habría que coordinar, cuáles habría que armonizarlos. Entonces ahí viene la pregunta del qué, del cuándo y del cómo, ¿sí? Y algunos vienen y dicen, ojo, que si los beneficios del comercio provienen de las diferencias,
Entonces, si yo armonizo todo, no hay más diferencia y no va a haber comercio. Y otros dicen, ojo, los que vienen de la diferencia son los de las ventajas comparativas de dotación de factores, etcétera, etcétera, pero hay otro comercio que viene de la semejanza, que es todo el comercio intraindustrial que ustedes habrán visto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay todas unas discusiones que son bastante interesantes. Esto es lo que les decía del tipo de comercio de donde viene cada uno. Ahora, claramente es imposible nivelar totalmente el campo de juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo no puedo nivelar porque hay cosas que tienen que ver con historias, con nivel de desarrollo, etcétera, y no siempre puedo nivelar todo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que voy a poder nivelar o no? Y eso forma parte de las discusiones de muchos de los acuerdos. Y ahí lo que en general se trata de focalizar y dice, bueno, habría que eliminar algunas asimetrías. ¿Cuáles se pueden o eliminar o tratar de compensar? Bueno, lo primero que hay que distinguir entre dos tipos de asimetrías. Aquellas estructurales, ¿sí? Y aquellas que son de política. Las estructurales se imaginarán que con el tamaño económico, diversificación productiva, etcétera, y van a condicionar la capacidad de apropiarse beneficios de este acuerdo regional, ¿sí? Y obviamente, si hay muchas asimetrías, se dificulta la capacidad de captación de beneficios de las economías más pequeñas. Las otras asimetrías, ¿cuáles son? Son las denominadas de política. ¿Qué son las de política? Son las que justamente son resultantes de las políticas públicas que son diferenciales entre los estados. Entonces, se dice que distorsionan la competencia y que tienden sobre todo a agravar que las ya existentes asimetrías estructurales. Porque en general el país que hace mayores políticas activas suele ser el país más grande, ¿sí? Porque tiene más recursos, etc. Pero a su vez hay un problema que hay una legitimidad de las políticas, porque esas políticas son las que votó la gente en democracia o lo que tiene que ver con un plan de largo plazo de un país, etcétera, etcétera. Entonces, si las políticas estas que generan estas asimetrías tienen legitimidad por la soberanía nacional, no las puedo borrar en nombre de la integración. Entonces ahí hay que pensar qué se puede hacer. Bueno, una es extenderlas como políticas regionales. Decimos, esta política que yo la aplico y es tan importante para mí que no la voy a sacar, bueno, que sea regional. Bueno, eso es un poco lo que hizo la Unión Europea con la política agrícola común, que dijo, mira, todos los países tienen política agrícola. Bueno, y para todos es importante, bueno, hagámosla a nivel común y unifiquemos los criterios. Esa es una. Otra es negociar la atenuación, si hacerla más tenue porque para que haya menos distorsiones. Entonces yo lo que tengo, un banco que doy crédito a una tasa que es la mitad de la del mercado, bueno, en lugar de ser la mitad del mercado, que estoy dando crédito a mi país, doy una tasa que es, no sé, 15% menos que la del mercado. Entonces, bueno, atenúo esa distorsión, esa asimetría. O lo otro es decir, no, yo voy a mantener esa tasa, pero morigero el impacto sobre los socios. Por ejemplo, que, bueno, le extiendo también el financiamiento ese a algunos países socios, o tal vez digo, bueno, cuando exportas a los socios, la tasa ya no es tan baja. Para exportar al resto del mundo, no sé, la prefinanciación, la tasa es a mitad, pero se debe exportar. A los socios la tasa ya no es la mitad, es un 10% menos. ¿Sí? Y así hay un montón de ejemplos y formas que se puede pensar. Le estoy dando alguna medida para que entiendan este tema de la legitimidad de las políticas públicas y esta tensión que son legítimas, pero generan problemas en la integración. Bueno, no las podemos borrar, estas son tres posibles alternativas entre otros. Bueno, acá tienen, simplemente no les voy a leer un cuadrito con algunos ejemplos más de asimetría de políticas y estructurales. Veanlo nada más para que tengan un poco más de idea. Y acá vemos cuáles son las consecuencias de no tratar las asimetrías. Yo puedo tener asimetrías, bueno, listo, mira, son muy complejas, no las voy a tratar. Ok, y cuando no trato las asimetrías, ¿qué va a pasar? Y bueno, lo primero que va a pasar es que aquellos países que se sientan más afectados probablemente empiezan a introducir unilateralmente restricciones, ¿sí? Porque ven que los flujos de comercio no son justos o responden a asimetrías de política o por lo que sea, van a hacer probablemente algunas medidas unilaterales o directamente incumplir los acuerdos. Bueno, no permito libre comercio o
va a demorar mucho algún país en internalizar las normas que se acuerdan porque sabe que no lo beneficia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que no hay una señal clara a largo plazo, ¿sí? Respecto a que este tamaño, que este mercado efectivamente es de un tamaño mayor. ¿Por qué? Porque cada tanto se empieza a fragmentar por estas políticas unilaterales o por estos incumplimientos. Y eso genera que un mecanismo perverso, porque las inversiones, ¿dónde se concentran? Y se tienden a concentrar en el país más grande, porque si supongamos de vuelta, ejemplo Mercosur, yo digo, che, me convendría tal inversión, o sea, en el sector lácteo, hacerla en Uruguay, que es el país, no sé, más competitivo en temas lácteos. Sí, pero si después Brasil no deja entrar productos y Argentina tampoco, ¿qué hago contra la producción? En Uruguay no la puedo colocar. Entonces, igual, no, mira, por las dudas me quedo en el país más grande y lo hago en Brasil. Entonces, eso, la tendencia a la fragmentación o el riesgo de fragmentación del mercado tiende a generar ese problema, ¿sí? Y obviamente también en no tratar asimetría se agrava todos los problemas distributivos que tenemos en los procesos de integración. ¿Sí? Ahora, ¿cómo las podemos? Ese es el problema de no tratarlas. ¿Cómo las podemos solucionar? Algo ya hablamos en algún momento cuando dije, bueno, las puedo pensar en la política agrícola común, etcétera, pero bueno, también hay otras formas que se puede hacer. ¿Sí? Una es, conviene o no dar tratos especiales y diferenciados, como se acuerdan, se había dado en el Pacto Andino aquí en Bolivia y Ecuador. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y ahí hay como dos enfoques respecto a cuando hay países con mayor rezago. Uno es dar algunas ventajas regulatorias y segmentar normativamente el mercado. Por ejemplo, pongo reglas de origen distintas. Por ejemplo, el Mercosur a Paraguay le da una regla de origen más laxa para la fabricación de motos. Entonces traen todas las partes, las ensamblan y se dice, bueno, esa moto es Mercosur y está simplemente ensamblada. ¿Sí? Entonces puedo hacer eso. O la otra idea, que es la que ha tenido en general la Unión Europea, es decir, tener un mercado normalmente fragmentado es un problema. Entonces, lo que vamos a hacer es, las normas son las mismas para todos, pero los voy a ayudar, ¿sí? A los países que tienen más dificultades para poder cumplirlas. Tal vez les doy un plazo un poco más largo y los ayudo para cumplir, así sé que tengo en un horizonte determinado todo un mercado normativamente unificado y no que uno tiene una norma, otro, este tiene una preferencia o cosas distintas, ¿sí? La otra cuestión, como dijimos, lo de la Unión Europea, era delegar la soberanía en ciertos temas a instancias supranacionales que mira el interés comunitario sobre el nacional. La política agrícola común, esa es comunitaria y directamente los países cedieron esa soberanía. ¿Sí? Pero para todas estas soluciones que son muy relevantes las dimensiones institucionales. ¿Sí? Acá voy a alterar, voy a la última diapositiva, pero vengo a la otra porque me quedaron inversas. Ahora, lo institucional, ustedes ya han visto que los acuerdos pueden ser intergubernamentales o supranacionales. Muchas veces se habla como dos formas y muchas veces eso se lo presenta a veces como un blanco y negro. Y en verdad no es un blanco y negro. ¿Por qué? Porque en general ningún acuerdo es totalmente supranacional. Más allá de que algunos acuerden, puede ser totalmente intergubernamental, pero la supranacionalidad en general es sobre ciertos temas, sobre ciertas cuestiones. ¿La Unión Europea tiene instituciones supranacionales? Sí, pero todo es supranacional, no. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende este matiz entre un extremo y otro? Y va a depender de cómo se conforman las instituciones y a qué intereses representan. ¿Sí? Entonces, estas instituciones, ¿cómo se eligen? Los representantes. ¿Son representantes de largo plazo? ¿Están desenganchados los ejecutivos y de los cambios políticos? ¿Sí? Y eso me va a decir a qué intereses responden. Después, otra cuestión, más allá de las instituciones, ¿cuál es la regla de decisión? ¿Es el consenso? ¿No es el consenso? ¿Sí? ¿Todos tienen poder de veto o se vota por mayoría?
Entonces, si hay mayoría, el que pierde, pierde y no puede vetar. Y a su vez, cuando se vota, ¿todos los países tienen un voto o hay votos ponderados por población, por tamaño económico, etcétera? Eso es todo otro tema. Después, ¿cómo se internalizan las normas? Las normas se internalizan directamente y tienen un efecto directo, o una vez que se decide a nivel del acuerdo regional, las tiene que aprobar cada parlamento para que entre a ser parte del entramado normativo de ese país. Entonces eso también, por ejemplo, en el Mercosur muchísimas normas están aprobadas hace años, pero hasta que los 4 países no internalizan ciertas normas, esto no es para todas las normas, pero en algunas, si no están en los 4 países, bueno, eso no se aplica. Entonces también eso es algo importante. Europa tiene algo que se llama efecto directo, salvo para ciertas excepciones, si no lo que se aprueba se tiene que directamente no pasa por los parlamentos. Después también el otro tema es qué competencias delegan los países a esas instancias institucionales. Yo puedo decir, tengo supranacionalidad, pero ¿qué les di? Bueno, les di el himno, la bandera y la camiseta de la selección, ¿vale? ¿Sí? No hay nada trascendente ahí. En cambio, otra cosa es si doy la política agrícola, doy la política comercial, doy la política tecnológica, bueno, ¿qué delegué a estos ámbitos supranacionales? Y después también, por último, al menos es cuáles son los mecanismos de solución de diferencias. Si yo creo que alguien no está cumpliendo el acuerdo, este acuerdo regional, algunos principios, normativas, bueno, tengo donde quejarme, ese lugar donde me quejo es resolutivo, los pone en caja los países, tarda un año, tarda 4 años, ¿no? Bueno, también los mecanismos de solución de diferencias también me hablan de cuánta es esa intergubernamentalidad o supranacional. Entonces, no es un blanco y negro y tiene matices, ¿sí? Bueno, y en función de todo lo que dijimos anteriormente, de las asimetrías, de regularlas, de tratarlas, no tratarlas, etcétera, muy rápido podemos ver algunos pasos por algunos acuerdos como para bajar esto a tierra. El NAFTA o TELCAN, ¿qué hace? No reconoce las asimetrías. ¿Sí? Se negoció libre comercio, ¿sí? No importa que México tiene menor PBI, más pobreza, listo, hay libre comercio y esto a todos teóricamente lo favorecería. México solo logró mayores plazos para su agro. Logró que 10 años más para la liberalización, pero cuando vino igual les pegó muy fuerte porque Estados Unidos sigue manteniendo subsidios, una agricultura muy tecnificada, etcétera, etcétera, contra una agricultura mucho más débil y de muchos campesinos pobres, como en el caso de México. ¿Sí? El Mercosur del 91 también tuvo muy poco tratamiento de las excepciones, ¿sí? El Mercosur, el Tratado de Asunción cuando se lanza el Mercosur, ¿sí? Entonces había algunas excepciones al arancel externo común para los países más chicos, Uruguay y Paraguay, y algunas cuestiones en cronograma extrazona e intrazona, ¿sí? Pero en general han tenido pocas excepciones, ¿sí? Al poco tiempo estaban prácticamente igual que los países grandes en cuanto a obligaciones. En el 2004, ya con cambios de gobierno, que esto ya lo hablamos largamente en la clase de América Latina, en una mirada que se modifica, se reconoce que hay que atenuar, hay que tratar de trabajar para eliminar paulatinamente las asimetrías y se hace el FOSEM. Es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que está financiado por los países más grandes, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en términos de riqueza, y el gasto es al revés, se gasta más en Paraguay, luego en Uruguay, luego en Argentina y muy poco en Brasil, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hay un reconocimiento. El Pacto Andino, acuérdense que había habido un fuerte reconocimiento, ¿por qué? Porque habían dado el carácter de países menor desarrollo relativo a Ecuador y Bolivia y había todo un plan sectorial subregional de coordinar planificación indicativa, etcétera. Hubo un fuerte reconocimiento a las asimetrías más allá de las limitaciones que después encontró ese proceso. La Comunidad Europea y la Unión Europea hasta el 2003 tenían la política agrícola común, fondos estructurales para regiones deprimidas,
etcétera, es muy fuerte el tratamiento de las asimetrías. Cuando la Unión Europea a partir de 2004 al presente se va a ampliar hacia el este y va a sumar a muchos países con culturas y con historias diferentes, ya esto de que la Unión Europea cuando alguien entraba lo levantaba un poco para nivelar con el resto, se atenúa mucho, sigue habiendo algunas cosas, pero de mucha menor envergadura que antes. Digamos, cuando entró Polonia recibió mucho menos ayuda que cuando entró España. Eso es lo que estoy tratando de decir. Bueno,